Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta charla de la Roliza. Yo soy Isaí. Y yo soy Ro. Y pues nada, queremos en esta ocasión tocar algunos temas que pues hemos estado platicando de repente fuera de cámaras y pensamos que era buena idea poder compartirlo con ustedes. Sí, de repente nos dimos cuenta como de pronto que platicamos demasiado y dijimos, pues vamos a grabar. A ver qué. Chismorreamos demasiado. Sí, bueno, no chismorreamos, ¿no? Pero tocamos profundamente ciertos temas como la Champions o cosas por el estilo, pero esto no tiene nada que ver con la Champions. FIFA no nos bajes. Pero bueno, pues sin más, bienvenidos al video y esperamos lo disfruten, les sea de bendición, les sirva de algo y bueno. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de, literalmente nos sentamos, fue bien chistoso porque tenemos 500 temas cuando no estamos planeando temas y de pronto ahorita que nos sentamos, bueno, no ahorita, pero cuando nos sentamos a platicar acerca de qué temas abordar, no se nos ocurría absolutamente nada. Pero caímos a un par de temas, entre ellos que creemos que puede ser interesante para darle un poco de seguimiento al video anterior. Y entre estos temas decidimos hablar acerca de los grupos de alabanza, de varias situaciones, ¿no? Desde cómo es empezar en un grupo de alabanza, nuestra experiencia de comenzar en un grupo de alabanza, buenas experiencias, malas experiencias, de pronto cómo sentimos el llamado de estar en un grupo de alabanza, que digo, tal vez mucha gente puede compartir ese sentimiento o esas experiencias, a mucha gente o a varias gente o a alguna gente le puede servir, y bueno, creo que para toda gente que toca, se va a sentir familiarizada de cierta manera con este tipo de situaciones o de experiencias. Por otro lado, no son pedradas absolutamente a nadie, esas son nuestras experiencias. De pronto no se pongan el saco, por favor, si no les queda o si no es para ustedes. Esto no es crítica absolutamente a nadie, simplemente es nuestra experiencia personal. O si les queda, que se lo pongan. Pues si les queda, que se lo pongan. Pero bueno, esto no es ataque a nadie de ninguna manera. Y tampoco lo sabemos todo, simplemente es nuestra experiencia. No estamos diciendo que estemos bien o mal, simplemente dejar claro el que esto no es ataque absolutamente a nadie, ni tenemos ningún nombre en mente, ni mucho menos. Bueno, tal vez, pero no lo estamos atacando directamente. Pero amigo, cuéntame, ¿cómo fue tu primera experiencia estar en un grupo de alabanza? Ya sabemos como el grosso, porque nos lo contaste en el video anterior, pero más bien, ¿cómo fue tu primera experiencia de estar ya involucrado en el grupo? Sí, pues mira, realmente en mi caso, en mi experiencia, pues yo empecé de muy niño y la verdad es que yo no cuento esa como parte porque era muy niño, la verdad yo solamente iba a tocar y me iba a mi casa y yo no era parte tanto del grupo. Yo cuento a partir de que llegué con mis papás a una iglesia ya de más grande y fue cuando el hijo del pastor que estaba en esa iglesia tocaba batería. Y como hubo un cambio ahí de pastor, pues ahora llegó mi papá y yo entré directo al grupo de alabanza. Ahí es cuando puedo decir que fue como mi primer experiencia con un grupo de alabanza ya formal, ¿no? Desde yo tener que estar yendo a los ensayos, y todo ese compromiso que se lleva, ¿no? Entonces, la verdad es que pues para mí fue desde muy temprano, ¿no? Yo puedo decir que a lo mejor a mis 13, 14 años que empecé en grupos de alabanza. ¿Y cuál fue como tu experiencia digo, yo sé que empezaste muy chico, pero, o sea, cómo era como llegar a los ensayos? ¿Llegabas tarde, llegabas temprano, no llegabas? O sea, ¿te llevabas bien con la gente? Sí, realmente, pues llegaba temprano porque vivía en la iglesia, ¿no? Entonces, Bueno, que hemos conocido esos casos que viven en la iglesia y claro, sí, llegan tarde. Sí, también me pasó, claro, también me pasó muchas veces. Pero no, a lo mejor mi experiencia en ese aspecto, pues para mí era algo nuevo. Para mí era algo nuevo y la verdad es que lo disfruté mucho porque pues era el querer, pues, yo empezaba apenas a tocar y pues yo quería estar siempre ensayando y yo bajaba y me ponía a tocar con los chavos, entonces la verdad es que fue una buena experiencia, digo, ya después a lo mejor fui creciendo musicalmente y todas estas cosas, pues empecé a hacer un poco más de cosas en la alabanza, en la música. Yo empecé tocando batería,
batería en la iglesia, porque te repito, el hijo del pastor era bataco y yo entré directo a batería. Pero la verdad es que para mí era así como todo muy emocionante el hecho de esperar ya el sábado para el ensayo y esperar el domingo para la reunión, ¿no? Y bueno, pues realmente mi experiencia ahí fue, te digo, a muy temprana edad. Después empezaron a surgir algunas cosas en la iglesia donde músicos empezaron a irse de la alabanza. Y hasta que llegó un punto en el que pues empecé yo como a correr ahora de batería, me fui a piano. Algo que recuerdo mucho en ese tiempo es que llegó un hermano a la iglesia, un pastor colaborador con mi papá. El hermano era músico y él llegó a tomar la alabanza el grupo de alabanza, y él fue el quien realmente pues, nos formó a ese grupo de chavos que estábamos en la iglesia. Y él fue uno de los que vio algo en mí. Digo, yo siempre he agradecido a una persona que es uno de mis tíos, que fue el primero que me aventó a mis casi 9 años a decir, vas, ahora le toca, ¿no? En la primera iglesia de mis papás. Pero este otro hermano que llegó a la iglesia tiempo después, yo no sé, él vio algo en mí, me dijo, te voy a agarrar y te voy a enseñar a tocar piano. Y yo ahí fui creciendo. Esa fue como un tiempo de ensayos diferente, porque el hermano venía y enseñaba cómo iba la canción en la guitarra, enseñaba al del bajo cómo iba la canción en el bajo, a los coros les enseñaba a hacer coros, el ritmo de batería venía y te lo enseñaba. Entonces, para mí eso fue una nueva experiencia de dirigir el grupo de alabanza, ¿no? Porque pues antes nosotros lo hacíamos pues, como Dios nos daba a entender, ¿no? Y ahí hacíamos nuestro mayor esfuerzo, pero este hermano llegó a poner orden y decir, no, las cosas son así, vamos a estudiar por separado. Y creo que esa fue mi primera experiencia como grupo de alabanza, fue pues mi formación prácticamente. Que yo creo que es muy importante, ¿no? El tema del orden, que mucha gente no lo ve, ¿no? A veces lo toman como un juego, lo toman eh, como la actividad del fin de semana, ¿no? Que pues de pronto no es lo ideal, ¿no? Yo creo que para esto debe haber un llamado, que me latería también hablar de esa parte, ¿no? Del llamado. Pero cuéntanos, amigos, síguenos contando cómo partió tu experiencia después de estos eventos. Puedo decir que fueron tiempos raros, porque de ahí empezaron a surgir cosas ya más raras en la iglesia. Lógicamente, y esto siento que es muy común cuando alguien nuevo llega a formar parte de un grupo, pues yo creo que es normal que los que ya llevan años ahí, pues como que tengan un cierto, como que Como no que les una barrera, parezca. ¿no? Como Sí, que es sí, medio exacto. defensivo. Exactamente, y eso fue lo que pasó en el caso de mi iglesia. Siento que fue lo que pasó un poco, ¿no? A lo mejor a los chicos que estaban en ese momento pues no les pareció la manera de trabajar de este hermano. La verdad, en mi consideración, para mí fue algo bueno, porque llegó a formarnos, llegó a meter orden. La cuestión de cómo lo hizo, las maneras, o el carácter, a lo mejor eso lo podrás decir, Claro. ¿no? Tenía sus cosas, ¿no? Pues cada quien tiene sus maneras de pronto, ¿no? O Claro, sea, claro. Pero a partir de ahí, bro, créeme que pues empezó como a irse gente, se empezaron a ir los músicos, hasta literalmente pues quedarnos poquitos, un grupo pequeño. El pastor al final se fue de la iglesia, se tuvo que ir a otra iglesia, y ahí fue la primera vez que mis papás, siendo pastores de la iglesia, me dijeron, vas. ok. Y fue así como, ¿cómo que vas? Que como paréntesis, perdóname que te interrumpa, creo que debe ser muy difícil y tendríamos que tener más consideración para la gente nueva que llega, ¿no? Porque, digo, uno como sea en la iglesia, pues ya tiene su grupito de gente, su gente de confianza, amigos y demás. Y creo que a veces somos desconsiderados con la gente nueva que viene también como pues, con el nervio, ¿no? Y espantados y pues, a ver qué va a pasar, la incertidumbre. Creo que a veces no somos, y yo he sido de esos, digo, no me da orgullo reconocerlo, pero yo he sido de esos, digo, cuando era más joven, creo que fui de esos, ¿no? Que de pronto tienes ese celo, por decirlo de alguna manera, pues de lo que crees que es tuyo, porque pues no es tuyo nada más, ¿no? Es de todos y de Sí, pronto llega alguien, bueno o malo, ¿no? Porque digo, en este caso era una persona que puso orden y a veces pues llega alguien que fuera de poner orden tal vez
crea más rencillas y demás, pero independientemente de eso creo que tenemos que ser muy sabios, ¿no? Para entender que, pues para ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? De pronto intentar entender que ese alguien nuevo lo que necesita es cordialidad y fraternidad fuera de encontrarse con ese muro defensivo de puta, o sea, de por sí es difícil estar aquí y ahora tengo que lidiar con esta bola de escuincles, ¿no? Ahora tengo que lidiar con gente que pues, tal vez no quiere que esté aquí, ¿no? Pero Sí. digo, tal vez fue el caso, ¿no? Sí, realmente creo que tienes razón, bro. O sea, a veces no pensamos en esa otra parte, ¿no? Cuando llega alguien nuevo. Yo, por ejemplo, te cuento ahorita rápido una experiencia que acabo de tener en la iglesia en donde estoy. Yo llegué a una congre nueva y yo era el nuevo, ¿me entiendes? O sea, yo era el nuevo y el hecho de reintegrarme a un grupo de alabanza, pues digo, yo ya tengo a lo mejor un camino recorrido, ¿no? Y yo dije, pues yo voy a llegar a adaptarme a ellos, ¿no? Yo no voy a llegar a querer mover y hacer, ¿no? Y la verdad es que los chicos me aceptaron súper bien y es esa diferencia, o sea, notas esa diferencia de cuando puedes unirte a un grupo y encajas bien y como que todas las piezas, pues están bien, ¿no? Entonces, creo que en aquel momento no sucedió eso y pues pasó lo que pasó, bro. Y de ahí en adelante fue que pues me volví líder, ¿no? De alabanza, líder de un grupo, ¿no? A mis escasos 15 16 años, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí ha sido un camino, pues, largo. Te puedo contar experiencias miles, ¿no? En grupos de alabanza. Ah, deja para otros videos, ¿no? No es lo que me está ahorita. Pero, y algo que tocábamos hace ratito en la charla, en la precharla, era justamente el cómo saber también si tienes este llamado, ¿no? Para el grupo de alabanza. Yo recuerdo que a mí ya me tocaba, pues, no decidir, pero más bien, pues sí, orientar a la persona nueva que llegaba, ¿no? A querer unirse al grupo de alabanza y a veces, pues, entraba cada persona o quería entrar cada persona que luego tú decías, híjole, ¿no? Ay, hermanita, Y es ¿cómo? bien difícil, ¿no? Porque yo creo que esto es un punto muy importante, ¿no? El tema de el llamado. Eh, Sí, Valga la redundancia, llamémosle así. El llamado, digo, es bíblico, ¿no? No es nada que nosotros hayamos inventado. Y también creo que nadie te puede decir si tienes el llamado. Ojo, creo que mucha gente se escuda en eso para tal vez estar en un lugar en donde no debería estar. Y nosotros no somos jueces de nada ni de nadie, ¿no? Nosotros creo que no, bueno, a mí, cuando menos que yo no soy líder de alabanza, no creo que esté en mí el decidir quién debe o no debe estar. Pero mi esposa me decía algo bien chistoso, ¿no? De pronto decía, híjole, es que de pronto estás en la alabanza, estás orando y pues suena acá, pues deja tú el gallazo, el berrido. Y suena feo, pues, o sea, decirlo así, sí, sí. pero también creo que, híjole, no sé qué tanto tenga que ver eso con el llamado o no, ¿no? Tal vez una persona que sí tiene el llamado, pero pues tendría que estar tocando el pandero o algo por el estilo. No, no, y fíjate, a mí me ha pasado, la verdad, yo sí he tenido que hablar con gente y yo sí he tenido que decirle, ¿sabe qué, hermano o hermana? Sinceramente, siento que su llamado no viene por el área de alabanza, o sea, a lo mejor yo le veo que tiene un corazón de servicio, ¿no? Y quiere estar ahí, pero Pero es que es diferente, ¿no? Tener corazón de servicio, creo yo, a tener el llamado a la sí, alabanza o a sí, cualquier otro ministerio. Creo que todos los ministerios aplican igual. Y por favor, perdón por la manera tan insensible y poco diplomática en la que yo abordo las cosas. No tengo mucho filtro, pero no lo digo de mal corazón, sino creo que en la medida que todos estemos funcionando dentro del cuerpo como es debido o como pues como es llamado por parte de Dios, todo va a funcionar de la mejor manera.
Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que no todo mundo tiene el llamado y creo que es importante el aprender a reconocer cuando es. Pues sí, a mí me latería estar tocando arriba con una banda porque es increíblemente divertido, o me siento muy bendecido, o siento que puedo bendecir a gente, pero de pronto, pues tal vez ese no es nuestro lugar, ¿no? Y es algo que creo que debemos aprender a reconocer, ser sensibles y ser humildes acerca de este tema, ¿no? Y creo que también se requiere de mucha sensibilidad para hablar con la gente cuando de pronto, como no es mi caso, pero sí tal vez es tu caso, el hablar con alguien y decirle, eh, tal vez tu ministerio es otro. Y creo que es un tema muy difícil de hablar. Sí. Retomando el tema de las experiencias, cuando yo empecé en la alabanza, como ya lo había platicado, fue porque no sé, fue algo muy raro, ¿no? Un día entré y estaban tocando una rola que ya dije cuál era, solo de Jesús la Sangre, que hasta el día de hoy mis amigos se burlan de mí Un por rolón. esa rola. Pero fue lo que me enganchó primero y fue lo que me comenzó a meter. Y el primer grupo de alabanza en el que estuve por primera vez fue uno de jóvenes, en donde era muy padre porque todos tenían más o menos mi edad. Había gente más grande que yo también, ¿no? El líder de alabanza era unos 4 o 5 años más grande que yo y tenía mucha más experiencia. Eh, y bueno, había para mí era un mundo nuevo porque no tenía mucho de ser cristiano, tenía un par de años y para mí fue como conocer algo nuevo. eh, y en mi caso, no fue igual que contigo, ¿no? A mí me costó mucho trabajo adaptarme en la parte musical porque yo llegué muy verde musicalmente hablando y ahí me di cuenta que requería de mucho trabajo, ¿no? No era solamente querer y me requirió pues, esos años de estudiar, digo, en esa temporada, pues tal vez fueron meses, ¿no? De estudiar 8 horas diarias, 6, 8. Digo, también pues uno tiene el tiempo, ¿no? Está chavito y tiene las ganas y tiene la ilusión La y pasión, la güey. pasión por hacerlo, ¿no? Que creo que la pasión no muere, ¿no? Creo que de pronto la motivación es lo que comienza a decaer, que creo algo importante para mí y creo que es valioso mencionarlo. Creo que tenemos que trabajar bajo disciplina, no sobre motivación, porque motivados vamos a estar a veces, pero si tenemos disciplina vamos a trabajar todo el tiempo. Y son cosas que comienzas a aprender en esa etapa, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer grupo de alabanza o el primer grupo de alabanza en el que estuve y lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo que ahí conocí a grandes amigos y compartí grandes momentos. De pronto era y entrabas, pues estaba chavito, ¿no? Entras como en ese círculo de gente que cree en las mismas cosas en las que tú crees y desde cosas como tener esa camaradería con tus cuates del grupo y que no termina en el grupo, ¿no? De pronto es como sale de ahí, ¿no? Y te conviertes o creas buenas relaciones, buenos amigos, hasta las chavitas de los coros que, ay, esa me gusta, y todas estas cosas que son como, creo yo, naturales, ¿no? Y parte de la edad y de la etapa que estás viviendo, y darte también tus frentazos contra la pared, ¿no? Creer que eres muy bueno y de repente darte Sí. cuenta que no eres tan bueno como creías que eras. Creas como una segunda familia, güey, ahí. Totalmente, ¿no? Porque pues, es gente que comparte mucho contigo y muchas horas de la semana contigo, ¿no? De pronto ver, a mí me tocó una etapa en donde la gente no se iba tan fácil, fíjate, donde la gente duraba lo que parecían años, digo, no, tal vez fueron meses, pero que hubiera cambio de una persona, a veces eran años, ¿no? O que llegara alguien tampoco era como tan constante, ¿no? Y la iglesia no era tan pequeña. Yo me acuerdo que en esa iglesia cabían 2000 personas, ¿no? Y en ese entonces se llenaba, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy padre que atesoro dentro de mi corazón. Suena muy cursi, pero que es la neta, ¿no? Sí. Que atesoro en mi corazón con mucho cariño porque fueron años increíbles, ¿no? Y eso me llevó de pronto a estar tocando como en diferentes grupos. Yo me acuerdo, tengo una experiencia que, digo, prometimos que no íbamos a decir nombres, pero sí tengo que mencionar que tengo una experiencia con el hermano Hugo Ortega. Para Huguito. mí, uno de los mejores líderes de alabanza que he visto. Fue alguien que llegó a la iglesia y el grupo, pues, tocaba. Pero cuando él lo comenzó a dirigir,
cambió totalmente. Era como estar escuchando un grupo de Luis Miguel. Digo, sé que estoy exagerando por los músicos que tenía, entre ellos yo, pero de verdad, ¿no? Hacía sonar lo que fuera, ¿no? Justo recordaba mucho al hermano Hugo cuando recordabas al pastor que lleva a tu iglesia cuando eras niño, porque así llegó el hermano Hugo, llegó a poner orden, ¿no? Y todo tenía orden y cada parte dentro de la alabanza tenía un propósito. No era fácil. Me acuerdo que un par de veces me sentí extremadamente humillado porque no era muy bueno en ese entonces y me quitó la guitarra para afinarla a él enfrente de todos y fue muy humillante para mí, pero también fue algo que me motivó muchísimo a decir, no me va a quitar la guitarra para afinarla, la voy a afinar yo la próxima vez y va a ver que sí puedo. Estas cosas que de pronto de adolescente salen, ¿no? Ese orgullo de sí tengo que poder y esa motivación, ¿no? De aprenderte las rolas. Yo atesoro mucho este tipo de personas, atesoro la enseñanza de a veces lo duro que fueron, ¿no? Pero no sé cómo decirlo, duro pero no gandalla, ¿no? Creo que hay una diferencia, ¿no? Duro pero justo. Yo lo veo de esa manera. Y después digo, como eso te va curtiendo, ¿no? De pronto el aprender a ensayar, ¿no? Porque es algo muy común, ¿no? Que estaría bien que lo tocáramos ahorita, No, ¿no? y el compromiso, bro. O sea, cuando entras a un grupo de alabanza, literalmente obtienes un compromiso, Sí, o sea, un doble compromiso, porque realmente no nada más es, o sea, ir y tocar. sí, mucha gente tiene esta idea ay, qué bonito estar allá arriba, ¿no? O, qué bonito, pero no saben, o sea, no saben el compromiso que es estar, o sea, el tener que sacrificar días de estar con tu familia, de estar con tus amigos por estar en el ensayo. eh, o entre semana estar sacando tus canciones, ¿no? O sea, realmente obtienes un compromiso pues grande al entrar al grupo de alabanza, que siento que muchas veces eso es un factor para que muchos como que Se digan, no, vayan. sí, como que digan, no, y ahí es donde te das cuenta, entonces realmente pues no era tu llamado, ¿no? Porque yo siento cuando es tu llamado, bro, lo haces con gusto, y pues realmente para mí, bro, el grupo de alabanza ha sido como un segundo trabajo desde hace muchos años, ¿no? Es el hecho de tener, digo, desde siendo líder, pues tienes que ver un buen de cosas, ¿no? Desde a lo mejor las canciones y sí siento que de repente eso puede ser un poco, como dices, fastidioso para otra persona. Cuando yo fui creciendo un poquito más musicalmente hablando, eh, cometía los mismos errores, bro. De, a ver, yo lo hago, préstame tu guitarra, ¿no? Pero digo, es que no siempre específicamente es un error, o sea, yo lo tomé fue muy humillante, pero al mismo tiempo fue algo que me prendió fuego adentro y me dijo, no va a volver a pasar, o sea, eh, y no va a volver a pasar porque no tendría que ser necesario que sucediera de nuevo. Tal vez hay maneras más diplomáticas de hacerlo, pero para mí y el trato conmigo, creo que era así, yo era un chavito muy rebelde, mucho, muy rebelde. eh, que hoy en día siempre te dicen, no, la vas a pagar con tus hijos. Y gracias a Dios salió a su mamá, yo creo, porque es un clon mío, pero es súper tranquilo y es súper, mi hijo es muy, o sea, no es tan rebelde como yo era. Entonces yo creo que a veces es necesario, pero yo no lo sé, ¿no? Digo, tal vez me funciona a mí, no sé si esto es sano con toda la gente, pero por otro lado, regresando al punto del llamado, rapidísimo, rapidísimo. Creo que a veces la gente confunde el llamado con un sentimiento. Creen que, ay, es que yo siento que esto es para mí. Yo creo que, como mencionabas, dijiste algo muy importante. Cuando comienza a irse la gente y no aguanta el ritmo y el compromiso que deben tener, es cuando te das cuenta o se dan cuenta ellos también que no tienen el llamado. El llamado yo creo que no es un sentimiento que yo creo que es bien chistoso porque una experiencia que yo tuve es, yo sé exactamente cuándo recibí el llamado de Dios para tocar para Él. Y me acuerdo que estaba en el gimnasio Nuevo León en un encuentro en Monterrey y tenía como 17 años más o menos. Había ido a un encuentro. Me acuerdo que Marco Barrientos estaba llamando a músicos de la alabanza y yo estaba sentado en mi rebeldía hasta atrás en las escaleras del gimnasio donde ya no, donde solamente pasaba gente, ni siquiera en las sillas, en las bancas. Eh, y fue algo que no puedo explicar con palabras y no lo voy a intentar. Simplemente sentí algo que jamás había sentido en mi vida y lloré como Magdalena como por una hora. Fue muy chistoso. Hoy lo veo como
fue muy extraño. Y vuelvo a lo mismo, no podría explicarlo y no voy a intentarlo, pero no lo consideré como, ay, es que yo siento que debería estar. Simplemente sucedió en ese momento y yo no lo vi como, Dios me llamó, pero las palabras que Dios me habló y que el hermano Marco Barrientos estaba mencionando en ese momento, se me quedaron taladradas en la mente y en el corazón. Y vuelvo a lo mismo, yo no lo sentí como, es que Dios me acaba de llamar. Fue a través de los años, ¿no? De ese compromiso, de ese no abandonar, ¿no? De seguir creciendo y seguir trabajando y seguir ensayando y seguir estudiando y seguir comprometido, ¿no? Con los tiempos de alabanza y con que los tiempos que se invierten en el grupo no son solamente de ensayo, ¿no? Son tiempos de mucha espiritualidad, por decirlo de alguna manera, sin, bueno, religiosos, ¿no? Pero esos tiempos de oración son extremadamente importantes, ¿no? Que fue algo que hemos tenido la experiencia en conjunto, por ejemplo, desde esa gente que de pronto se dedica solamente a vamos a ensayar y nunca pone atención tal vez a esta parte espiritual que es importante, como esta gente que dice vamos a orar y el llamado de Dios y es lo y que también pues, hay un balance, ¿no? Claro, no, Creo. era bien, no sé, bueno, no sé si a ti te tocó, pero era bien común la típica oración antes de subir a tocar, ¿no? Y a veces como que queríamos lavarnos con esa oración, pues ya, ¿no? Y subir. Y la verdad es que no, o sea, es bien importante lo que estás tocando ahorita, es algo bien importante, o sea, a lo mejor uno como músico se preocupa por lo musical, ¿no? Se preocupa porque suene bonito, por los arreglos. En mi caso yo me preocupo mucho por todo, ¿no? Que se vea bonito las letras, que se vea bonito, que se escuche un ambiente padre, que haya musiquita de fondo. O sea, yo soy como muy clavado en esas cosas, ¿no? Pero también veo la importancia de este lado, ¿no? El espiritual. Es por eso que hoy en día en muchas bandas, en mi iglesia, por ejemplo, hay alguien encargado de lo musical y alguien encargado de lo espiritual, que está dentro de la misma banda, ¿no? En mi caso, pues yo me encargo de lo musical y hay otra persona que se encarga de lo espiritual. Y yo creo que eso es padre, eso es bueno porque hay un balance, hay un balance. A veces hay iglesias, tú llegas a alguna iglesia o me ha tocado ir a algunas iglesias donde, wow, la música es extremadamente buena, o sea, dices, wow, qué musicazos, ¿no? Lo dejan de tocar y se salen los músicos, ¿no? Y no, y me ha pasado, bro. O sea, me ha pasado que he querido, después de algún evento al que me ha tocado participar, acercarme con alguno de esos músicos y notas sus reacciones así como de, no, Desde. sí, ¿no? Entonces digo, yo sé que cada músico tiene su carácter y lo que quieras, pero se puede notar cuando una iglesia está metida o una banda está metida en oración, se nota en su alabanza, o sea, se nota en su tiempo, que no nada más es musical, sino estos cuates se dedican a conectarse con Dios en el escenario, ¿no? Entonces es muy importante ese tema, yo creo que es de las cosas que muchas veces olvidamos y como músicos siempre queremos que todo suene bien, pero es importante tener este balance de estar bien con Dios y como banda es mucho mejor. Yo, por ejemplo, ahora acabo de empezar unos tiempos con el grupo de alabanza, eh, donde nos juntamos un día en la noche para orar juntos por Zoom. Y hemos tenido unos tiempos bien chidos, ¿no? Con Dios, donde hemos podido ver o hemos podido recibir palabra, ¿no? También para nosotros. Recibimos palabra en la iglesia, pero específicamente para el grupo de alabanza hemos tenido tiempos para recibir palabra. Entonces, creo que esto es una cuestión muy importante que si en tu iglesia no lo hacen o en tu banda no lo hacen, empieza a hacerlo. Créeme que de la mano con tu ensayo tu tiempo de oración y adoración con tu grupo te va a exponer, o sea, te va a levantar, a levantar. Y también creo que algo que mencionabas ahorita, ¿no? Que de pronto te acercas a gente y creo que la arrogancia de los músicos de alabanza no es algo nuevo, ¿no? Creo que es algo que viene desde que estábamos chavitos, ¿no? Y seguramente desde antes, ¿no? Y yo creo que, digo, yo lo hice, ¿no? Digo, no tal vez a ese nivel porque eh, no sé,
a veces te disfrazas de falsa humildad, ¿no? Sí. Pero creo que esa parte arrogante en los músicos, tal vez la vas perdiendo conforme vas creciendo, pero algo que he notado es que no es algo nuevo y es algo más común de lo que uno podría pensar dentro del ámbito cristiano y que no debería existir. Así de fácil. Por una razón muy simple, que el talento que tú tienes no es tuyo. El talento que yo tengo, que Isaí tiene, que nosotros tenemos, no es nuestro. Es algo que Dios puso en nosotros para servir. Es algo de lo que Dios va a demandar de nuestras manos en algún momento. Creo que todo talento que tenemos no es nuestro y Dios va a demandar de nosotros en algún momento cómo lo utilizamos. Entonces, teniendo la primicia de que no es nuestro, ¿por qué tendríamos que ser arrogantes de algo que no es nuestro? Y tenemos la bendición de tener o la bendición de ser guardas de, ¿me explico? Entonces, creo que es mi opinión, muy humilde, pero sucede muchísimo. Y a mí algo que, no, lo que yo no puedo vivir es con la gente arrogante o soberbia, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez porque yo fui muy soberbio y Dios me lo quitó a cachetadas o a topes en la pared, pero creo que está mal, ¿no? Sí, es bien común, bro. O sea, esto creo que este tema de la arrogancia y el orgullo, mi papá decía una frase, el orgullo apestoso. ¿A quién no le gusta que te digan que tocas bonito, que padre tocas? O, pues yo creo que a todo mundo nos gusta que nos digan, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, algo que me gustaría decir, hace unos días estuvo Jerry West compartiendo con nosotros, con el grupo de alabanza, y él decía algo que la verdad se me quedó bien, bien marcado. Él decía, todo músico peca de arrogancia. Eso, por más que digan que no, todo músico peca de arrogancia. Pero es bien impactante cómo muchas veces hay más arrogancia dentro de la iglesia, o sea, un músico de iglesia que un músico secular. O sea, hay mucha arrogancia dentro de la iglesia más que afuera, ¿no? Y él contaba una historia de Rudy, ¿no? El saxofonista de Marcos Witt, que era muy bueno, ¿no? Y dice, a este cuate todo mundo después de cada concierto, la gente se acercaba con él y dice, tenía un corazón tan grande que siempre llegaba tarde al aeropuerto porque estaba dándole cómo hacía el solo de tal canción a chavitos, escribiéndole las notas, y dice, era un corazón que yo no podía entender, ¿no? Y la verdad que es muy difícil encontrar, hoy en día es muy fácil, ¿no? Encontrar ese tipo de personas, pero yo creo que cuando todos empezamos, pues como que estamos en pues nuestro primer vuelo de orgullo. Y la verdad yo tengo que reconocer también, como lo estás haciendo tú, yo también fui muy orgulloso en mi adolescencia, pero creo que cuando entiendes esta parte que dices, cuando entiendes que lo que tienes no es tuyo, ahí es cuando decides y dices, sí, tienes razón, o sea, que alguien llegue y te pide las notas de una canción y el hecho de, a mí me tocó muchas veces, bro, llegar con alguien bueno y decirle, oye, bro, ¿cómo tocas esa canción? Y muchas veces me decían, pues sácala tú o estudia. Ponte a estudiar. Ponte a Sí, estudiar, no era palabra, sí. muy común, ¿no? Y eso no, a lo mejor puedes decir, ah, pues qué mala onda, ¿no? Pero pues es el mismo orgullo que la gente tiene o tenía en ese momento, ¿no? No, yo creo que lo siguen teniendo. O sea, hay mucha gente que lo sigue teniendo, ¿no? Decías ahorita, como que es muy fácil ya encontrar gente así, y no, yo no creo que sea así. O sea, y no estoy ni resentido, ni mucho menos con nadie, ni con ningún músico. Más bien, creo que sigue siendo difícil encontrar a gente con ese corazón, ¿no? A veces, tal vez no es por orgullo, ¿no? Pero pues sí es por hueva, ¿no? Como, hay que... Sí. Sí, hay o llevas prisa o lo que sea, ¿no? No Sí, y quieres... que también muy valioso, no quiere decir Claro. que cada músico tenga que parar 2 horas a explicarle cómo Claro, qué hizo a sí, cada sí, persona, sí. pero creo que sí se entiende y se nota esa diferencia como entre la arrogancia y la humildad, ¿no? Digo, no, nadie está obligado a pararse 2 horas con alguien, no, pero pues también Pero creo si lo puedes que... hacer, Sí, pues no, lo si haces, tienes ¿no? chance, pues lo haces, ¿no? sin Pero broncas.
también creo que no es tan común como tú mencionas, ¿no? Que es más fácil. Pero sí, digo, y también seguramente, y hemos visto a gente con un corazón increíble, ¿no? Y de todo, ¿no? Porque también creo que se malentiende esto, el tema de hablar de la alabanza y servir en la alabanza no es solamente la gente que está tocando arriba, ¿no? O sea, hay gente también que está abajo haciendo mucho trabajo, como la gente del audio, ¿no? Gente de luces a veces, la gente que está proyectando las letras en las pantallas y demás. Y para mí toda esta gente son parte de este equipo de alabanza, ¿no? A veces la gente no ve la cantidad de trabajo y de equipo que hay detrás de un grupo de alabanza y obviamente todo el mundo ve los fuegos artificiales, ¿no? El cuate que toca bien chido la guitarra, el que canta súper padre, el solo de bajo que se echó el baile. Y es como siempre lo he dicho, ¿no? Es muy fácil ver los fuegos artificiales, pero todo lo que hay dentro y detrás de todo esto creo que es también muy profundo, para lo cual también creo que el llamado es muy importante, ¿no? Y yo me siento extremadamente, o yo siento un profundo respeto a toda esta gente que trabaja en grupos de alabanza porque de verdad requiere de un llamado enorme y de una paciencia increíble y de muchísimo trabajo, ¿no? Requiere de mucho trabajo. Tema de los ensayos, ¿no? De pronto el tema de llegar a ensayar no es llegar y sacar la rola ahí, es sacar la rola en tu casa, ¿no? Y ponerte a ensayar ahí y estudiar. Básicamente lo que llegas a hacer un ensayo es a juntar todos los instrumentos que se llama ensamble y que todo suene ya como un conjunto, pero en general la chamba de cada músico es trabajarlo desde su casa, ¿no? El tema de la puntualidad, ¿no? Que ahí tenemos, Pepe, compadre, saludos hasta Alemania, pero mi compadre siempre llegaba tarde, podía estar una hora, siempre decía, es que yo llegué temprano, pero se quedaba una hora platicando en el patio. Pero era Pepín, bro. Era Pepín. No sí, podías enojarte con Pepín. Es lo peor, que era, no te podías enojar con él porque te ponía de buenas. Gran amigo, lo extrañamos mucho. Y si estás viendo esto, amigo, te mando un abrazo caluroso y fraternal. Pero bueno, al final creo que todas estas cosas pues tienen un impacto, ¿no? En todo el trámite que es poner a punto una banda de alabanza. Sí, tocaste un punto bien importante, bro. Llegar tarde a las Llegar tarde, la cuestión de que a veces la gente no se da cuenta. Y todo lo que conlleva el grupo de alabanza o la gente no lo ve, la gente solamente llega el domingo y escucha bonito o escucha feo, ¿no? Y a lo mejor cuando escucha feo bonito, sí se da cuenta y dice, esta banda ni ensaya, ¿no? Claro. Pero cuando escucha bonito, cuando escucha bien, en orden y todo, pues yo creo que no crean que es así como que de la noche a la mañana nos despertamos y así sonamos, ¿no? Es un tiempo de ensayo y yo recuerdo en aquellos tiempos cuando yo empezaba en alabanza, era muy común eso, el llegar al ensayo y llegar a sacar la canción. Si de por sí los ensayos ya son largos, en algunas ocasiones, pues se hacían más largos porque aparte había que sacar la canción y creo que poco a poco se fue trabajando. Hoy en día en un grupo de alabanza ya no pasa eso, no quiero creer, a lo mejor sí pasa, pero hoy en día claro, pasa todo el tiempo. Oye, por lo menos a ti no te pasa, puede pasa ser todo el tiempo. Pero sí, o sea, y a mí me ha tocado, o sea, cuando llega alguien al día del ensayo sin sacar su rola, es como, bro, estamos... No hagan eso. Lo que sucede aquí es que una persona que no ensaye hace perder el tiempo a todos los demás que sí ensayaron en su casa. Y tal vez suena muy estricto o muy... Pero es la neta, o sea, el que una sola persona no cumpla con su obligación de hacerlo cuando debe hacerlo, que es en su casa, llega a hacer perder el tiempo a todos los demás que sí lo hicieron, ¿no? Entonces es una falta de respeto a su tiempo y es una falta de respeto a todo el grupo, ¿no? O sea, todos tenemos que esperar a ti. Perdón, como punto aparte o como paréntesis, Isaí y yo no tocamos juntos en la alabanza, ¿no? Son dos carreras diferentes, ¿no?
Pero esto lo ves todo el tiempo, no es Sí. nada nuevo. Entonces sí sigue pasando, o sea, claro que sigue pasando, ¿no? Y sí, no tocamos juntos en alabanza, bro, pero creo que nos ha pasado eso a lo mejor en estudio, ¿no? Nosotros trabajamos más en estudio y nos ha pasado con gente que no llega con su parte ensayada Claro. y es lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es importante esto, o sea, de respetar como grupo de alabanza, respetar el tiempo de los demás. A lo mejor hay alguien que sí se dedica a estudiar su parte, entonces, esto tampoco es con el afán de echar piedras a nadie ni nada, Sí, ¿no? no, No, tampoco es no. venenoso, ¿eh? Aquí Sí, no no, estamos pensando no, en no, no. nombres ni en gente, ni estamos como, voy a decirlo para que lo escuche Perenganito. O sea, de ninguna manera, ¿no? Es más bien como mucha de la experiencia que hemos tenido en conjunto. Por otro lado, también es algo que queremos que pueda ser como eh, un mejor grupo de alabanza, ¿no? En general, ¿no? Esto es como un relojito, ¿no? Si todo está bien engrasado, ¿no? La parte espiritual, la oración, por otro lado, la banda llevándose bien y Compromiso. siendo fraternal entre ellos y ayudándose los unos a los otros. La otra parte musical, el estar bien ensayados y bien claros en lo que se debe hacer. Individualmente cada quien, como mencionas, el compromiso. Y creo que cuando todas estas cosas están funcionando, todo funciona, ¿no? Y se nota que funciona. Y es bien difícil, bro, que también todo lo que estás mencionando funcione al 100. O sea, Claro, sí. no siempre va a funcionar todo. O sea, no siempre todo va a estar bien. Va a haber gente que va a fallar en compromiso, va a haber gente que va a fallar Uno mismo, ¿no? También Sí, la sí, va. claro, uno mismo, ¿no? Entonces, pero, pero si estás en un grupo de alabanza, primeramente yo creo que es porque te apasiona. Y Eh, porque tienes el llamado, Y o porque sea. primero, pues, primero tienes el llamado y segundo, pues te apasiona estar te apasiona la música, ¿no? A lo mejor, Claro. y una cosa es la música, otra cosa es te apasiona la adoración, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Pero yo creo que, pues ya como para ir cerrando un poco esto, poder decirles, pues si tú tienes un grupo de alabanza y no sabes cómo abordar todo esto que estamos hablando, pues si te sirven nuestras experiencias, un poco de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, pues aplícalo, ¿no? Aplícalo, empieza a trabajar con tu grupo, comunícate mucho con ellos, preocúpate por ellos, preocúpate por cada uno que esté bien en su área y Extremadamente importante. si tú tienes la manera de ayudarlos, de enseñarles, de sentarte con ellos, hazlo, o sea, invierte tiempo en ellos porque al final eh, a Dios siempre hay que ofrecerle lo mejor. Para mí eso siempre ha sido un lema, ¿no? Siempre, yo tengo una palabra, vamos a ser profesionales, ¿no? Como vamos a ser pro, como decía Nacho, ¿no? pero yo siempre les digo eso con quien me junto. Vamos a hacer lo mejor que podamos. No tenemos a lo mejor todo el equipo necesario, no tenemos todos los recursos, pero con lo que tenemos vamos a hacer lo mejor que podemos. Entonces es un consejo que yo te puedo dar. Hazlo con tu grupo. Van a decir que yo soy el que ranteo, pero hay una frase con la que estoy peleado a muerte, que cuando alguien no toca bien o cuando algo no suena bien, y es que es para Dios. Es para Dios, o sea, Pues con más debería razón. ser excelente, ¿no? Y entendemos, no todo el mundo va a ser un virtuoso, nosotros no lo somos, no todo el mundo va a ser el mejor en su instrumento, pero si es para Dios, ¿por qué no poner las horas para estudiar y ser mejor en tu instrumento o ser mejor en lo que haces, ¿no? ¿Por qué darle a Dios lo que nos sobra o lo que no está tan chido? Y vuelvo a lo mismo, perdón, parece que yo soy el que ranteo, pero creo que si es para Dios tendría que ser excelente, ¿no? No le das lo que te sobra. Por un lado, por otro lado, si tú sabes que no eres tan bueno en lo que haces en tu instrumento, pues ponte a estudiar, tal vez si tienes el llamado, que el que tengas el llamado no quiere decir que seas un virtuoso, ¿no? O sea, pues ponte a machetearle, ¿no? Y hacer lo que tienes que hacer para ser mejor en lo que estás haciendo, porque es para Dios, porque se requiere excelencia y es importante. Y perdón, porque yo sé que a veces parece que ranteo mucho, pero no todo lo contrario, ¿no? Yo respeto muchísimo a la gente que está en la alabanza, guardo un gran respeto y admiración por la gente que realmente tiene el llamado y está comprometida a la alabanza, porque requiere de mucho trabajo, mucha paciencia, mucha humildad y guardamos un gran respeto, no solo yo, Isaí también lo hemos hablado mucho, y es un trabajo de verdad
que para mí no puedo decir de lo más importante de la iglesia, porque creo que todos los trabajos son importantes en la iglesia, desde el pastor anciano que está predicando en el púlpito, como el hermanito que los está recibiendo en la puerta a los coches. Creo que cada trabajo dentro de la iglesia es importante, pero creo que el de la alabanza es un trabajo muy delicado. No más importante que ninguno de los que mencioné anteriormente, pero muy delicado, y yo respeto mucho a esta gente que está comprometida, entre ellos mi amigo que yo lo veo todo el tiempo preocupado por su grupo de alabanza, todo el tiempo hablando de ello, todo el tiempo buscando las mejores maneras para integrar a una u otra persona y cómo llegarle, inspirar a alguien de su banda. Y esto no es ahorita, eso es todo el tiempo, ¿no? Es algo que lo veo haciendo todo el tiempo y que yo admiro y respeto mucho. A todos aquellos que están afuera y están en una banda o en un grupo de alabanza, disfrútenlo. Creo que también es extremadamente importante. Disfrútenlo y diviértanse haciéndolo, porque el hecho de que conlleve mucho trabajo no quiere decir que no lo disfrutemos, ¿no? Creo que es una de las experiencias más padres musicalmente hablando, ¿no? Estar parado tocando y sintiendo lo que Dios está transmitiendo a través de ti. Es una experiencia que no se puede describir con palabras. Por otro lado, si tienen alguna duda, con toda confianza, ¿no? Yo sé que a veces pues el comentario ahí es como, híjole, pero no quiero que salga ahí mi échense un mensajito directo y aquí mi compadre les puede dar consejería con toda confianza. Yo lo avalo. Es un director de alabanza derecho, ¿no? Es un hombre inteligente, sabio, un hombre de Dios. Y me siento muy afortunado que seamos amigos, porque también me ha motivado siempre, ¿no? Y siempre es una motivación y una bendición que trabajemos juntos. Entonces, bueno, amigo, pues creo que todo lo que teníamos que hablar en este video lo hemos hablado. ¿Hay algo que quieras agregar que a mí se me haya olvidado? Hablo mucho, perdón. No, la verdad es que para mí es bien importante todo lo que hablamos ahorita. Qué bueno que se queda en video y que puede servir para alguien más, ¿no? Que puede ayudar. Y pues nada, regresarte las flores, bro. Yo también estoy agradecido con Dios por tu vida, bro. Eres la bendición. Eres la bendición. Eres una gran bendición, en verdad, para mi vida. Te lo digo siempre, men. Y pues bueno, ya vamos a dejar de echarnos flores. Sí, nos estamos cebollando mucho. Pero bueno, señores, esto fue un capítulo más de la charla. No tenemos idea cómo ponerle. Le vamos a llamar ahorita la charla. Tal vez cambie de nuevo. Pero pues mientras, este fue un videito más de la charla. Esperamos les sea de bendición, de ayuda. Si tienen algún tema en específico que les gustaría que tratáramos, pónganoslo allá abajo en los comentarios. Si les da pena, mándenlo por mensaje directo e intentaremos hacer algo que les ayude por un lado. Por otro lado, también si no tenemos la experiencia con el tema que quieren tratar, pues les vamos a decir con toda honestidad, como pues, la neta no tenemos idea y lo único que vamos a hacer es opinar. Ve con tu pastor. Ve con tu pastor, ¿verdad? Pero bueno, nos da mucho gusto estar aquí platicando porque disfrutamos mucho platicar y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Nada más que ahorita decidimos hacerlo en cámara. Y bueno, también lo que decíamos al principio, no lo tome nadie a mal, por favor, porque de ninguna manera es para ofender a nadie ni para atacar a nadie. Hemos conocido a gente increíblemente comprometida dentro de la iglesia y de la alabanza, y de pronto son estos pequeños detalles que podrían hacerla mejor y que nosotros mismos hemos fallado en esos detalles y hemos tenido que reajustar, ¿no?, la manera en la que trabajamos. Pero bueno, en fin. Pues nada, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente videito. Chao.